Hola, buenas tardes amigos. Quería hablarles hoy día sobre historia, pero historia ligada con lo que está pasando en la actualidad. Um, Cuando se estudia en la actualidad Bolivia, sobre todo, y se estudia lo que está pasando políticamente, porque hay un movimiento, siempre se habla de un movimiento indígena muy fuerte, que estaría detrás del MAS, y bueno, eso está confrontado con los otros partidos de oposición, que serían más de derecha. Entonces se instala la dicotomía entre los movimientos indígenas, que serían la izquierda, y los partidos de derecha, que se representarían la oligarquía. Y se hace este análisis muy simple, ¿no? Yo creo que oculto detrás de ese análisis hay como una eh, tergiversación de las cosas y una visión muy colonial del asunto, ¿no? Porque el hecho de entender que el movimiento indígena es una sola cosa, que tiene un solo objetivo, es un solo movimiento, es la masa, la comunidad detrás de un solo objetivo, eh, es un error, ¿no? Y además es un error porque se piensa que esa masa no puede tener diferencias, no puede tener grupos, parcialidades, partidos, que tal vez quieren cosas diferentes, ¿no? Cuando se estudia la historia de cualquier país, del Ecuador, de Bolivia, de cualquier país, normalmente se habla, bueno, en la historia política ha habido partidos de derecha, ha habido los partidos socialistas, los partidos comunistas, ha habido los partidos que serían de izquierda, ha habido otros partidos de derecha, etcétera. Como que se hace esa división en el panorama político. Bueno, este era un representante de la izquierda y este fue un gobierno de la izquierda, luego vino un gobierno de la derecha. Normalmente se habla así, nunca se habla como que la masa de los blancos o mestizos querían una sola cosa. No, no, no se habla así, ¿no? No hay una masa, no hay un movimiento blanco, no hay un movimiento mestizo. ¿No es cierto? No es cierto, es como hay diferentes facciones y diferentes intereses políticos de acuerdo a la economía, de acuerdo a la historia, el contexto, etcétera, ¿no? Pero cuando se habla de movimientos indígenas, siempre se habla como una masa que no tiene mayor dificultad de entender. Tú solamente tienes que entender el objetivo de esa masa y ya la puedes entender a nivel histórico o político. Y eso es totalmente falso, ¿no? Y es una mirada colonial, porque es entender que ese que es el indígena, que es inferior, que es casi como un animal, pues ese no puede tener el pensamiento que tiene un blanco, es decir, no puede haber en su comunidad diferencias, ¿no? Entre ellos. Me parece que eso es errado. Y en el caso de Bolivia se ve, yo creo que fehacientemente, ¿no? Si uno revisa la historia de Bolivia, desde siempre, desde la llegada de los españoles, siempre ha habido movimientos aymaras, quechuas, de querer liberarse de esa dominación española, ¿no? Eso siempre ha habido, desde que llegaron los españoles. Eh, por ejemplo, en el caso de Tupac Katari y Julián Apaza, en 1781, se sabe por las cartas, por los documentos que han quedado, por el juicio que se hizo en Peñas, cuando se lo ajustició a Tupac Katari, Bartolina Sisa y a Gregoria Pasa, por ese juicio, por los documentos que quedan en ese juicio, muchos de los cuales están en Buenos Aires, en el Archivo Nacional de Buenos Aires, porque en ese momento correspondía a la jurisdicción del Virreinato del Río de la Plata, que era de Buenos Aires, a lo que ahora es Bolivia. Entonces, en esos juicios se ve cómo la gran parte de los reos, que estaban, entre ellos Gregoria Pasa, por ejemplo, y que declaran ese juicio, declaran, claro, la guerra que habían iniciado, el levantamiento, era en contra de los corregimientos y de los repartos, sobre todo, ¿no? Y de las aduanas y de otras cosas como la mita, que estaban en contra. Pero todos ellos, o la mayoría de ellos, está en el libro de María Eugenia del Valle de Siles, de la historia de Tupac Katari, la mayoría de ellos lo que dice es estábamos por el exterminio de los europeos, ¿no? En varias cartas Tupac Katari dice, por ejemplo, los vamos a mandar a mudar, los vamos a expulsar de la tierra a los europeos, ¿no? Entonces había esa clara idea desde Tupac Katari, desde la gente que le rodeaba, de expulsar a los europeos. No era un levantamiento exclusivamente por razones de tributación o cuestiones administrativas que les caía a ellos, ¿no? Sino era por una agenda política de necesitar controlar el país, controlar el territorio, controlar la nación.
Eh, Ellos obviamente entendían que eran una nación que debía de controlar y que los europeos, los blancos, los mestizos eran extranjeros que debían irse, ¿no? Entonces, esa era la guerra y esa era la razón de esa guerra, ¿no? Ahora bien, en ese momento a Tupac Katari lo traicionan los mismos indígenas, ¿no? Entonces bueno, y además Tupac Katari dijo, que también está registrado en, en ese juicio y en esas declaraciones, que él tenía pensado luego atacar a los quechuas, seguramente a los quechuas que venían con enviados de Tupac Amaru desde el Cusco, porque había una rivalidad entre quechuas y aymaras, entre los enviados de Tupac Amaru y Tupac Katari. Entonces él decía, vamos a exterminar primero a los blancos y después a los quechuas. Todo esto, ¿qué te quiero decir? ¿Por qué estoy llamándote la atención sobre estos datos históricos? Porque quiere decir que ese movimiento indígena que se quiere estudiar como una sola cosa, como un solo movimiento que tiene un solo objetivo, no es así. Dentro de esa masa de gente que se sublevó, habían partidos, habían facciones, habían intereses contrapuestos, ¿no? El propio Tupac Katari tenía otras ideas, aparte del exterminio de los europeos, tenía otras ideas, y seguramente había otros que pensaban que no, que con el dominio de los europeos pues no estaban tan mal y querían mantenerlo. Eso no debe escandalizar a nadie, porque ahora tal vez algunos se escandalizan, pues bueno, los indígenas siempre hemos sido batalladores y hemos querido siempre liberarnos. Algunos, ¿no? Pero otros no. Otros, en un momento dado, prefirieron no quedarse bajo el dominio español, ¿no? Entonces, hay diferentes facciones y eso siempre ha pasado. ¿Por qué? Porque pasa lo mismo entre los aymaras, entre los quechas, que pasa entre los blancos. Entre los blancos igual puede haber gente de derecha, de izquierda, de diferentes partidos, entre los aymaras y los quechas también. Entonces, creo que es un error histórico, metodológico, tratar de estudiar estos movimientos, estos procesos históricos como si fuera un solo movimiento indígena. No, yo creo que nunca ha habido un movimiento indígena. Ha habido grupos, seguramente uno de ellos de los que participaba Julián Apaza, Gregoria Apaza, Bartolina Sisa, grupos que se politizaron, que adquirieron una conciencia política y se marcaron un objetivo, en este caso el exterminio de los españoles, la expulsión de los españoles, el tomar el control y el poder de todo el territorio, ¿no? Esa agenda política que se marcó ese grupo, tuvieron que trabajarla para lograr unir a toda la población alrededor de esa idea. Es decir, no fue una cosa obvia o que de por sí la gente se levantó, porque seguramente, supuestamente todos estaban bajo el mismo problema de explotación de parte de los españoles. No fue así, porque aunque todos estuvieran bajo ese mismo dominio, algunos decidieron no participar y más bien traicionar a Tupac Katari, por ejemplo, ¿no? Entonces, y me parece a mí que históricamente hay que estudiar estos movimientos como grupos políticos, politizados, que logran captar el apoyo de una gran parte, no de todos, pero de una gran parte de la población para lanzar un proyecto político como este, como una sublevación o una guerra contra los españoles, como lo que fue que pasó en 1781. Lo mismo pasó en 1899 con Zárate Vilca durante la Guerra Federal en Bolivia, ¿no? Zárate Vilca, de años antes de la Guerra Federal, tenía relaciones con el general Pando, que fue el líder de la Guerra Federal, de la Revolución Federal, y él es obvio que tenía un proyecto político, por algo se estaba relacionando con el general Pando. El general Pando era un político importante. Entonces, él al relacionarse con el general Pando estaba obviamente buscando un objetivo político muy concreto. Cuando se da la guerra federal, evidentemente lo apoya en contra de la gente de Sucre, pero inmediatamente cuando se ve que esa guerra era ganable y la estaban ganando los indígenas por cuenta de los paseños, en este caso en contra de los de Sucre en la guerra federal, pues se da la vuelta y empiezan con su propia agenda, otra vez la misma, que es la expulsión de lo blanco, de la toma del control del poder, el regreso a lo que era antes de la llegada de los españoles, básicamente. Esa siempre fue la agenda de estos grupos, ¿no? Igual este grupo fue traicionado y tuvo que sucumbir también. Pero una vez más se está viendo eso, ¿no? Que
en un contexto que pareciera que es un movimiento indígena muy cohesionado, muy homogéneo, que se lanza, y además siempre se les da, se les asigna como propósitos muy económicos, ¿no? La tierra, pero nunca se les asigna propósitos políticos. Y es obvio, por lo menos en el caso de Bolivia, que todos los grandes movimientos eh, de los aymaras y los quechuas siempre han tenido unos propósitos políticos muy definidos, que son básicamente la toma del poder, la toma del control del poder. La formación de un estado indio, bueno, eso ya viene en los 60 con el indianismo, ¿no? Pero antes del indianismo, el 56, el 1956, es el caso de Laureano Machaca, que es algo muy parecido a lo que estamos hablando de Qatar y de Vilca, y lo que pasó en Jesús de Machaca en 1920 también. Entonces hay varias etapas, pero en todas ellas hay ese componente de una agenda propia y siempre hay la otra agenda de otros grupos mismos, aymaras o quechos, que tienen una agenda diferente, que son los que en realidad le hacen el contrapeso y son los que terminan anulando estas sublevaciones o levantamientos o estos proyectos políticos, más bien dicho, ¿no? Entonces la idea es que estudiemos, y lo que está pasando ahora en Bolivia a partir de los 60 con el indianismo, es básicamente el indianismo es como la concreción teórica de toda esta idea de un proyecto político propio, aymara, quechua, guaraní, que suplante el actual estado de Bolivia por un estado indio, ¿no? Entonces, esa trayectoria es totalmente estudiable y se puede verificar. Y lo que nos está hablando es eso, ¿no? Que no podemos estudiar los movimientos indígenas como algo homogéneo, que casi como que no tiene cabeza, y como proyectos o movimientos sociales. En realidad deberíamos estudiarlos, por lo menos en el caso boliviano, como proyectos políticos, como movimientos políticos en realidad, no como movimientos sociales, sino como movimientos políticos por el hecho de que su objetivo es la toma del poder. Su objetivo no es necesariamente o exclusivamente eh, objetivos económicos o sociales. Reconocimiento cultural, reconocimiento dentro del Estado, reconocimiento de la ciudadanía. Esos no son los objetivos de los movimientos aymaras, quechuas, históricamente, ¿no? Son otros, son políticos. Entonces, yo creo que eso haría variar un poco de la forma en que se estudia esto que se llaman los movimientos indígenas en Latinoamérica. Ahora, evidentemente, Perú, Ecuador, Colombia, etcétera, hay otras realidades y hubo otra historia. Pero sería bueno intentar buscar estas agendas políticas propias que darían otra idea de lo que ha sido esta historia de los pueblos indígenas en los países, ¿no? Eh, Tampoco forzar la historia, ¿no es cierto? Pero cuando hay una cosa tan clara como la que se ve en Bolivia, hay que tratar de cambiar este chip del estudio de los movimientos indígenas, ¿no? Ya digo, deberíamos de dejar en realidad de hablar de movimiento indígena, sino hablar más bien de proyectos políticos aymaras o proyectos políticos quechuas, que creo que sería unos conceptos más cabales a lo que realmente está pasando actualmente y ha pasado históricamente en Bolivia. Eso, compañeros, espero que les haya gustado. Gracias.